Hace una semana, OpenAI dio inicio a la segunda fase de su hoja de ruta. Tras conquistar con los modelos GPTs la capacidad de que una máquina domine el uso del lenguaje, su objetivo ahora con la salida de los nuevos modelos O1 es darle a la inteligencia artificial la capacidad de razonar, de pararse a pensar. Y tras una semana yo pensando, pues hoy os traigo el análisis en profundidad para que entre todos entendamos la importancia de este trabajo. ¿Qué es realmente O1? ¿Cómo podría funcionar? Y lo más importante que quiero transmitiros, el porqué de todas las gráficas que nos han presentado, esta gráfica de aquí es la más importante de cara al futuro de la inteligencia artificial. Chicos y chicas, poned vuestros cerebros a pensar porque comenzamos. So what is reasoning anyway? So one way of thinking of reasoning is that there are times where we ask questions and we need answers immediately because they're simple questions. For example, if you ask what's the capital of Italy, you know the answer is Rome and you don't really have to think about it much. But if you wonder about a complex puzzle or you want to write a really good business plan, you probably want to think about it for a while. And the more you think about it, the better the outcome. So reasoning is the ability of turning thinking time into better outcomes. Hasta ahora la saga de los modelos GPTs eran impresionantes, y lo siguen siendo. Lo que nos ofrecían es que a través de leer y analizar billones y billones de palabras, pues la inteligencia artificial había aprendido a reproducir y generar nuestros lenguajes. Pero desde sus comienzos, este tipo de modelos tenían un problema. Y es que daba igual la dificultad de lo que le pidiéramos, que por su forma de funcionar, siempre se lanzaba a dar una respuesta inmediata. Daba igual que le preguntáramos qué es una manzana, a que nos escribiera una fórmula matemática que dibujara en 3 dimensiones una manzana, a que nos explicara en chino cuál era la fórmula matemática para dibujar en 3D una manzana. Siempre, el modelo, una vez le dabas a Enter, empezaba a generar su próximo token. Empezaba a responder. Y claro, responder sin pararse a pensar antes, pues en muchos casos nos lleva a respuestas erróneas. Lección de vida. Y por eso, desde que salieron estos modelos, pues hemos ido encontrando diferentes técnicas para solucionar este problema. Una solución temprana que se encontró con los primeros modelos del lenguaje fue la siguiente. Con técnicas de prompting, si añadíamos la coletilla piensa paso a paso, let's think step by step, pues conseguíamos convencer al modelo para no generar directamente una respuesta, sino para dedicar los primeros tokens generados a currarse una especie de razonamiento previo, una cadena de pensamiento que ayudara al modelo a acercarse mejor a la respuesta que estábamos buscando, puesto que los modelos autorregresivos para generar una respuesta pues siempre se apoyan en toda la información previa generada. Ese razonamiento o cadena de pensamiento que hemos generado es lo que en inglés denominamos Chain of Thoughts, y es lo que idealmente a través del lenguaje nos va a servir para conectar la pregunta con la respuesta que estamos buscando. Con lo cual la pregunta aquí es: ¿cómo podemos hacer que los modelos actuales aprendan a construir mejores cadenas de pensamiento? Pues formas hay varias. El problema es que en lo técnico no sabemos qué camino puede haber tomado OpenAI para construir a su sistema O1, pero sí podemos analizar algunas de las pistas que nos han ido dejando a lo largo de los últimos años para construir una intuición de cómo afrontar este problema. Mirad. Uno de los artículos que anticipó lo que hoy llamamos O1 y antes era Strawberry o Q estrella, nos hablaba de este paper de 2022 titulado Self-Taught Reasoners como una de las fuentes de inspiración que OpenAI había tomado para todo lo que estamos viendo ahora. Lo que planteaba ese trabajo era que tú podías coger a un modelo de lenguaje como GPT-4 y para una pregunta dada, de la cual tú sabías la respuesta, pedirle que te razonara la cadena de pensamiento para llegar a una solución que nosotros conocemos y que por tanto podíamos validar. Si verificábamos que la solución dada por el modelo era efectivamente correcta, pues se podía asumir, aunque no siempre fuera cierto, que el razonamiento para llegar a ella también era correcto. Con lo cual, ahora ese razonamiento lo podíamos utilizar para reentrenar, para hacer fine-tuning al propio modelo GPT-4 y que así a futuro, pues aprendiera a generar incluso mejores razonamientos. Y esa versión mejorada del modelo, pues volvería a generar razonamientos que si se demostraban que eran efectivos, pues podíamos utilizar y de forma iterativa podíamos dejar que el modelo aprendiera cada vez a razonar mejor. ¿Se entiende, no? Pero aún así, esto solo es el punto de partida. Porque fijaos bien, antes hemos asumido que si el resultado es correcto, entonces
toda la cadena de razonamiento también tenía que serlo. Pero en muchos casos, amigos, esto no es así. Son muchas las veces donde la IA te hace una serie de pasos que a lo mejor son completamente equivocados y aún así es capaz de casualidad o por memorización de darte la respuesta correcta. Y no queremos eso. Lo que queremos es que la IA aprenda a hacer bien todo este proceso de razonamiento, toda esta cadena de pensamiento. Y aquí es donde entra en juego otra de las pistas que OpenAI ha dejado en el camino en los últimos años. Un paper publicado en mayo del 2023 titulado Let's Verify Step by Step. Y lo que proponía este trabajo es que en vez de basarnos solamente en supervisar el resultado de lo que la IA ha generado, lo que podíamos hacer era supervisar todos los pasos realizados durante el razonamiento, es decir, evaluar el proceso. Y tiene sentido, ¿no? Esta sería la diferencia entre que a un alumno le corrijamos únicamente un examen dándole la nota final, aprobado o suspendido, sin darle ningún otro feedback, frente a aquel profesor que se sienta con el alumno y le explica paso a paso en qué partes de su desarrollo pues lo ha hecho bien y lo ha hecho mal. El alumno aprenderá mucho mejor a resolver estos problemas en el segundo caso. Y claro, para lograr esto, pues lo que sí necesitamos es a ese profesor. A esa figura que para cada paso realizado a la hora de resolver un problema nos indique si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y en este caso ese profesor pues va a ser otra inteligencia artificial. Le llamaremos entre nosotros el evaluador de procesos. Y para entrenar esta IA, pues OpenAI ha hecho un gran desembolso, una gran inversión en pagar a humanos profesionales para que etiqueten manualmente si los pasos llevados a cabo para resolver diferentes problemas son correctos o no lo son. Este paso está bien, aquí te has equivocado, madre mía qué torpe eres. Y ahora con estos datos, pues sí podremos entrenar a esta IA evaluadora de procesos que ahora podrá coger una de estas cadenas de pensamiento y nos podrá decir más o menos si los pasos llevados a cabo pues son correctos. Ya tendríamos a nuestro profesor evaluándonos paso a paso. Y Carlos, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues atentos. Por ejemplo, podríamos coger a GPT-4 y pedirle que para una pregunta dada, pues razone una respuesta. Y ahora con esta IA, pues verificar si los pasos realizados durante el razonamiento son correctos y en caso de serlo, pues darle esa respuesta al usuario. Pero ojo, porque lo podemos hacer mejor. En vez de generar solamente una cadena, podríamos generar 10. Y entonces, con este modelo validador, validar todas ellas para encontrar cuál es la mejor. Y esa será la que le demos al usuario. El resto las descartamos. ¿Veis? Aquí acaba de pasar algo muy interesante. Y es que si os dais cuenta, aquí empezamos a materializar esta idea de pensar más tiempo. Fijaos, si en vez de pedirle a GPT-4 que genere 10 cadenas de razonamiento, le pedimos que genere 100, pues GPT-4 va a tardar más, sí, pero posiblemente encontremos una mejor cadena de razonamiento, la mejor de 100. Y si todo este proceso se lo ocultamos al usuario y solo le damos la cadena ganadora, su percepción será que el modelo está tardando más tiempo para llegar a una mejor solución. Le parecerá que el modelo está pensando más. Esto empieza a molar. Como decía, esta idea proviene del paper de 2023 Let's Verify Step by Step, donde se confirmaba que esta idea de verificar el proceso y elegir la mejor cadena entre muchas, pues sí daba mejores resultados que otras alternativas. Una idea salida de los laboratorios de OpenAI. ¿Significa, Carlos, que O1 funciona de esta forma? No lo sabemos. Recordad que estos son solamente especulaciones fundamentadas. Y la cosa podría ser incluso más sofisticada, porque si seguimos tirando del hilo nos encontramos con cosas como estas. Otra pista que OpenAI nos ha dejado en el camino la encontramos en este artículo sobre O1, donde nos dicen que han entrenado a su nuevo modelo del lenguaje con aprendizaje por refuerzo. Es a través del aprendizaje por refuerzo que O1 aprende a perfeccionar su cadena de pensamiento y a refinar las estrategias que utiliza, aprende a reconocer y corregir sus errores. Interesante. Y es que esta hibridación entre los modelos del lenguaje tradicionales y el aprendizaje por refuerzo ya es algo que os adelanté que iba a ocurrir en el vídeo sobre el futuro de la IA de hace un año. Y un año más tarde, pues el futuro ha empezado a convertirse en presente. Y si recordáis, en aquel vídeo os conté que en un futuro pues veríamos la incursión del aprendizaje por refuerzo dentro del mundo de los modelos del lenguaje. Típicamente el aprendizaje por refuerzo se ha venido utilizando para aquellos problemas donde lo que queríamos era que primero la IA pues explorara sus posibilidades y según la recompensa o el castigo que encontrara pues fuera aprendiendo cuáles eran las estrategias, las secuencias de acciones más óptimas a realizar
para garantizar una mejor recompensa a futuro. Y ya sabéis que los ejemplos más típicos de aprendizaje por refuerzo pues son estas inteligencias artificiales que de forma sobrehumana aprenden a jugar a videojuegos. Pues vamos a tomar esta idea como punto de partida. Al igual que una inteligencia artificial en un videojuego tiene que aprender cuál es la secuencia de acciones, pues saltar, agacharse, rotar para matar al enemigo o conseguir su recompensa, en un modelo de lenguaje donde vamos generando una secuencia de tokens que reproducen un razonamiento paso a paso, pues también lo podemos ver como esa secuencia que nos acerca a un objetivo. Y al igual que en el videojuego tú tienes tus recompensas y tus castigos que te van indicando si lo estás haciendo bien o mal, en nuestro caso pues podemos contar con un modelo de valoración como el de antes, el profesor, que nos vaya validando si los pasos que estamos tomando son correctos. Así podemos darle al modelo del lenguaje esa señal de recompensa o de castigo para ir reforzando que cada vez genere mejores cadenas de razonamiento. Y esto empieza a parecerse a lo que OpenAI podría estar haciendo internamente con su modelo O1. Pero, ¿y si quisiéramos ir más allá? Porque al final nuestro profesor es humano, en el sentido de que lo hemos entrenado con datos etiquetados por humanos sobre cómo nosotros razonamos. Pero, ¿y si quisiéramos que el sistema razonara de forma innovadora? No restringido solo por los datos que nosotros le hemos dado, sino que pudiera plantear nuevas estrategias e incluso, en algún punto, pudiera razonar de forma sobrehumana. ¿Es esto posible? Atentos. When we think about like training a model for reasoning, one thing that immediately jumps to mind is you could have humans write out their thought process and train on that. One aha moment for me was like when we saw that if you train the model using RL to generate and hone its own chain of thoughts, it can do even better than having humans write chains of thought for it. Early on at OpenAI, we were very inspired by the AlphaGo results and the potential of deep reinforcement learning. And then we saw the amazing results of scaling unsupervised learning in the GPT paradigm. And so ever since we've been thinking about how do we combine these two different paradigms into one. Cuando hablamos de aprendizaje reforzado, es inevitable hablar del caso de éxito de AlphaGo, una inteligencia artificial que, entrenada con aprendizaje reforzado, autojuego y muchas horas de computación, consiguió aprender a jugar a este juego no solo al nivel humano, ejecutando las típicas estrategias que entre nosotros jugamos, sino que desarrolló incluso estrategias innovadoras, mejores que las nuestras, nunca antes vistas, logrando un nivel sobrehumano en este juego. Y esto os lo expliqué en un vídeo del pasado, que no sé si recordaréis porque es un vídeo de hace 7 años, en el que un joven e inexperto .csv pues intentaba explicaros cómo DeepMind pues había entrenado a un sistema de este tipo, cómo habían conseguido este nivel sobrehumano jugando al Go. Piensen en las implicaciones, poder construir inteligencias artificiales que sin necesidad del conocimiento humano puedan desarrollarse hasta alcanzar un rendimiento mayor que el del mejor de los humanos en nuestra sociedad. Es increíble. Y aquí una de las claves se encontraba en este concepto, Monte Carlo Tree Search, un algoritmo en el que si tú entiendes que el espacio de posibilidades cuando juegas a un juego es, para la posición del tablero actual, todas las posibles jugadas y donde cada jugada se ramifica en un árbol de decisión, pues esta técnica lo que te permite es explorar este espacio de posibilidades para encontrar aquella secuencia de acciones más óptima, la que te acerque a una mejor jugada. Claro, tú no puedes recorrer todo este espacio de búsqueda porque es inabarcable y entonces te tienes que dejar guiar por otra inteligencia artificial que vaya valorando si los pasos que estás tomando pues son los correctos. ¿A qué nos suena esto? A nuestro profesor. 7 años más tarde, la canción de AlphaGo vuelve a sonar, pero en este caso desde el lado de los modelos del lenguaje. La cosa sería así. Antes hemos visto que podemos generar no solo una cadena de razonamiento, sino varias en paralelo. Y cada una planteará pues un acercamiento diferente al problema. Y claro, de cada opción creada, pues luego realmente podemos continuarla generando más pasos de razonamiento que de nuevo podemos hacer en paralelo y que podemos seguir ramificando en un árbol de cadenas de pensamiento. Un árbol de posibilidades que ahora nos toca explorar. Porque a lo mejor el problema que hemos planteado es cómo podemos abrir un tarro. Y a lo mejor toda esta rama de aquí pues está profundizando en usar la estrategia de girar la tapa y abrir el tarro. Y toda esta rama de aquí pues está profundizando en la estrategia de tomar un martillo y romper el tarro. Lo interesante es que todo este árbol de razonamiento realmente lo podemos generar a día de hoy con los modelos del lenguaje que ya tenemos. Y ahora la verdadera inteligencia, la verdadera novedad, está en cómo podemos recorrerlo para encontrar los razonamientos correctos. Explorar este árbol significaría que para un problema dado a lo mejor esta cadena de razonamiento nos llevaría a tirar por esta alternativa e ir profundizando, pero bueno, si de repente ves que no es el razonamiento correcto,
y que no te está llevando a la solución que buscas, pues saber retroceder y probar con otras alternativas. Una forma de razonar y de probar alternativas que se parece bastante a cómo nosotros los humanos pues también nos planteamos el explorar las diferentes soluciones de un problema. Y para recorrer este árbol, lo hemos dicho antes, la brújula perfecta, la guía que nos va a permitir explorar mejor todas las alternativas, es ese profesor que nos va a dar esa información extra sobre la calidad de las cadenas de razonamiento. Lo interesante aquí es que con esta estrategia tú ahora puedes dedicar todo el tiempo de computación que quieras para que la IA vaya explorando y vaya encontrando cadenas de razonamiento cada vez de mayor calidad y resultados que, como demostró AlphaGo, podrían superar al rendimiento humano. Entonces la gran pregunta, Carlos, ¿significa que O1, cuando yo en ChatGPT le pongo una pregunta y se pone a pensar, está haciendo esta búsqueda en este árbol mientras yo espero? Y la respuesta es que probablemente no. Mi sensación es que OpenAI internamente sí ha ejecutado esta estrategia de árbol de búsqueda para generarse un enorme dataset de estas cadenas de razonamiento donde el modelo prueba alternativas, retrocede, vuelve a intentarlo por otro camino y con esas cadenas de razonamiento, que podrían ser enormes, habrán reentrenado a su sistema, que ahora podrían utilizar en un nuevo ciclo para generar otro árbol de búsqueda con el que iterativamente podemos crear nuevas cadenas de razonamiento que podemos usar para reentrenar el sistema y así de forma iterativa ir mejorando su capacidad de razonamiento, similar al proyecto estrella del comienzo. Aún así, quedan muchísimas incógnitas en el aire, pues por ejemplo, cómo OpenAI consigue controlar la longitud de estas cadenas de pensamiento para que el modelo pueda pensar más o menos, no sabemos. Pero sea como sea, lo que sí sabemos es que el sistema O1, lo que es funcionar, funciona. Los resultados ya los conocéis. Sobre el papel, estos nuevos modelos se desempeñan muchísimo mejor que GPT-4o. En problemas de olimpiadas matemáticas, donde GPT-4o conseguía un 13%, el modelo O1 alcanza a resolver el 83% de los problemas. Y en competiciones de programación, donde GPT-4o se quedaba en el ranking en el percentil 13, O1 lograba subir hasta el 89, superando incluso a sistemas específicos entrenados para esta tarea como AlphaCode 2. En el chatbot Arena, los modelos O1 se han colocado en primera posición, superando al resto de modelos y rompiendo la tendencia. Y ya luego, como siempre, cuando nos han dado acceso a todos, pues ahí las opiniones son más variadas. Hay usuarios que le encuentran la utilidad y están asombrados con el rendimiento del modelo, y hay quienes son más críticos. Hay benchmarks donde se miden capacidades en las que O1 sobresale, y luego hay otros donde O1 se queda al nivel de Claude Sonnet 3.5. Con lo cual, en conjunto y poniendo los resultados en la balanza, mis conclusiones son que los resultados dan igual. Y dan igual porque a día de hoy no veo a O1 como un producto definitivo, sino como una línea de investigación que está recién comenzando. Y aquí estoy muy de acuerdo con las palabras de Sam Altman, que indica que la salida de O1 se parece mucho más a la salida de GPT-2 que la salida de un producto como GPT-4 o ChatGPT. Think of this as like we're at the GPT-2 stage of these new kind of reasoning models. And you will see it over the coming years go up to the GPT-4 equivalent. But even in the coming months, you'll see it get a lot better as we move from O1 preview to O1, which we shared some metrics for in our launch blog post. It's a very significant step forward. And I think one of the many fun things about these moments of new paradigms is that the improvement curve is really steep. Things that the models just can't solve right now, in a few months they'll be able to solve, a few months after that, be able to solve even more. When we had GPT 3.5, it was in the API for a while, and then it was really the ChatGPT moment that made people use it a lot. And even then, it took people a while to figure out how to use ChatGPT, and it took us a while to build all the other features and add the things that people wanted. So I think we're that early with O1. There will be totally new ways to use it that are not just a chat interface. It'll take us a while to build those, and other people a while to build those. It'll also take users a while to figure out how to use it. And this is pretty different than the GPT models. Me parece que al igual que en el pasado, cuando nos emocionamos cuando vimos los primeros textos legibles creados por GPT-2 sobre unicornios de 4 cuernos, que eran textos con inconsistencias, que eran incoherentes, que estaban generados a la 10ª vez, me parece que es equivalente a lo que estamos viviendo hoy cuando vemos estos razonamientos que son imperfectos, que no siempre funcionan a la primera, pero que cuando funcionan nos abren una ventana al futuro que está por venir. Y esto nos lleva a estas gráficas de aquí. En el pasado, cuando OpenAI vio el valor que existía en los modelos GPTs, su estrategia fue
escalarlos, a hacerlos más grandes, entrenarlos con más datos y más computación. Una ley de escalas que a día de hoy con modelos como GPT-4 se sigue cumpliendo. Y lo interesante es que parece que por lo que vemos en esta gráfica, los modelos O1, sea como sea que funcionan, también van a cumplir esta ley de escala. Entre más tiempo los entrenamos, en este aprendizaje por refuerzo, el modelo mejor funciona. Guay. Esto es similar a lo que habíamos visto con los modelos GPTs. Ok. Pero lo interesante, como os decía al principio, está en esta otra gráfica, que nos habla de esta nueva dimensión que se habilita con estos sistemas que razonan. Y es que una vez el sistema ya está entrenado, lo que esta gráfica nos cuenta es que para un mismo problema, si pudiéramos decidir nosotros y dejar que el modelo piense por más tiempo, entre mayor es ese tiempo, mejor parece que el modelo desempeña su tarea. Y esto es lo que decía en un tuit el día del lanzamiento uno de los padres de la criatura. El investigador Noam Brown dice lo siguiente: el modelo O1 de OpenAI piensa durante segundos, pero nuestro objetivo es que las versiones futuras piensen durante horas, días e incluso semanas. Los costos de inferencia serán mayores, pero ¿qué costo pagarías por un nuevo medicamento contra el cáncer, por baterías innovadoras o por una prueba de la hipótesis de Riemann? La IA puede ser más que chatbots. Y para mí, esta es la clave de todo. No sabría decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este futuro que Noam nos pinta, pero está claro que este nuevo camino que estamos habilitando ahora es uno de los caminos que era necesario explorar, el de sistemas que puedan razonar de forma más inteligente sobre problemas complejos de los cuales incluso nosotros no tenemos las soluciones. Y quizás el camino que OpenAI está explorando con O1 pues no sea el correcto, pero los incentivos ya están colocados para que el resto de empresas, Google, Microsoft, Meta, se metan de cabeza a esta nueva fase 2. Una fase en la que si conseguimos inteligencias artificiales que de forma robusta puedan razonar y resolver problemas complejos que antes nos llevaban a nosotros minutos, horas o semanas, eso, sí amigos, puede empezar a transformar las cosas. Una herramienta que será de grandísimo valor para ingenieros, investigadores, programadores, matemáticos y que desde el día de hoy en adelante solo va a mejorar. Modelos más capaces, más rápidos y más baratos. Así que si me preguntas, sí, hay mucho trabajo por hacer y mucho camino por andar, pero amigos, hay camino. Con esto, chicos, solo os puedo decir bienvenidos a la fase 2. I think for a lot of people it's hard to really feel the AGI until you see the models do something better than humans can at a domain that you really care about. And I think, you know, for Go players and chess players that would have come, you know, a few years earlier, and for a lot of us that like really value math and coding, I think we're starting to feel that now. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de compartirlo, no dejéis de apoyarlo, dejad vuestro me gusta y vuestros comentarios con vuestras opiniones. Y ya sabéis por aquí que tenemos también el .csv Lab, donde estamos subiendo contenido con más frecuencia, contenido de actualidad, cubriendo noticias, trayendo temas súper interesantes y con mucha información relevante sobre el mundo de la inteligencia artificial. Chicos, chicas, nos vemos con más contenido próximamente. Hasta pronto.